Buenas homofilnautas, ¿qué tal estáis? La verdad es que tenía ganas de que llegara este estreno el mes de enero de la película de Brutalist, esta película que nos trae el director Brady Corbet y que de alguna manera pues parece que está como favorita en todas esas listas de nominaciones a los premios Oscar. Pues se ve que esta película está gustando muchísimo a la crítica especializada y se están comentando cosas como que seguramente sea la mejor película del año o que he llegado a leer cosas como que cada segundo de la película merecen la pena. Entonces bueno, quería ver, iba con bastantes ganas la verdad este estreno. La última película que traje, esta de Wolfman, no me acabo de convencer mucho y luego también es verdad que veníamos de Nosferatu, que habían puesto el listón alto, pero bueno, ya os avanzo que la película me ha gustado muchísimo. Ahora entraré más en detalles en esta crítica. Esa forma de conectar la arquitectura con las técnicas audiovisuales del cine me ha funcionado muy bien y ahora os explicaré un poco pues todos los puntos que he observado de la película que me han gustado y también los que no. Bienvenidos homofilnautas, arrancamos hoy con la crítica de The Brutalist, dentro vídeo. Si hay una cosa que no se le puede negar a esta película es que tiene una duración muy extensa, pues estamos hablando de que la película está dividida en dos partes bastante diferenciadas, incluido pues un intermedio entre medio, pues que no va nada mal, la verdad, para hacer un poco de descanso entre esas dos partes, ¿no? Que la película está bastante bien dividida en ese sentido, o sea, tiene sentido que haya como esas dos partes muy diferenciadas. Una primera parte de la película, bueno, primero hay como una apertura de la película que es muy interesante y ya te mete de lleno en toda la trama, en toda la historia que te quiere presentar el director con esta de Brutalist. Tenemos la voz en off de la mujer del protagonista, ¿no? Y a su vez también esa presentación, ¿no? De la llegada a los Estados Unidos, pues tenemos a un arquitecto, ¿no? Que está interpretado por el actor Adrien Brody, que sería este arquitecto Laszlo que viene de Budapest, que tiene que huir, pues se nos presenta la película, la historia de la película se nos presenta en un contexto de posguerra, ¿no? Justo ha sido muy reciente esa Segunda Guerra Mundial. Mucha gente tiene que huir de Europa, mucha gente tiene que huir a otros lugares, pues por ejemplo se está cogiendo a mucha gente judía en los Estados Unidos en ese momento y por eso pues hay ese viaje del personaje de Adrien Brody a Estados Unidos, ¿no? De este arquitecto, los efectos de sonido en toda esa parte de la película, que será un elemento muy importante a lo largo de la película, toda esa parte de la música y del sonido, es un elemento más que acompaña a la película. Pero en este caso primero me quiero centrar en el personaje de Adrien Brody, que ha sido espectacular, o sea, casi que de lo mejor de la película, de lo que me ha parecido mejor de la película, es todo el tema de las interpretaciones de los actores principales de la película, empezando por el mismo Adrien Brody. Pues ya en las primeras escenas de la película, en donde hay cierta carga dramática, porque al final la película, ya digo, se sitúa mucho en este contexto histórico, ¿no? De este escenario de posguerra, de huida de mucha gente de Europa, y la carga dramática empieza casi desde el principio de la película, con escenas bastante duras. Pues este arquitecto Laszlo, cuando llega a Estados Unidos, ¿no? Y se encuentra con un familiar allí que le está esperando, ya tiene una escena muy dura, muy trágica, donde él tiene dudas respecto a su mujer, que se nos va presentando pues con esa voz en off, con esos mensajes que recibe de ella, pero pues no ha podido viajar, se ha quedado allá atrapada, se ha quedado en Europa y él tiene dudas de si está viva, si está muerta, si no ha sobrevivido a los acontecimientos después de la guerra y demás que han ocurrido en Europa. Pero pues este familiar que se encuentra allí, este familiar le comunica que está viva, y esto no es tampoco para detallaros mucho sobre la trama, sino es para entrar en esta escena concreta donde la actuación de Adrien Brody es espectacular, ¿no? Toda esa carga dramática que tiene esa escena de la dureza de vivir con la duda de si su mujer está viva o su mujer no está viva, y te mete muy bien en todo el contexto histórico de ese momento y ya acompañando a lo largo de la película. Como digo, esto ocurre pues ya muy al principio de la película y yo estaba diciendo, madre mía, si ya las escenas de este actor son así al principio, a ver qué acaba haciendo cuando vaya avanzando la película, porque sobre todo pues esa escena para mí fue bastante impactante ya de principio. Pero es que no baja el listón, porque la película, igual que esta escena que acabo de comentar, está cargada de muchas otras escenas dramáticas, ¿no? Ya no solo cargadas de todo lo que vienen arrastrando de esa huida de Europa y de todo ese escenario de posguerra, sino también pues todo lo que les va ocurriendo en Estados Unidos cuando llegan, ¿no? Pues al principio no acaban de ser muy bien acogidos, ¿no? Hay como este resquemor, como esta duda, como este miedo a integrarlos en la sociedad americana, pues tiene determinados problemas con los familiares que le esperaban allí, tiene que buscarse otro sitio, tiene problemas, por ejemplo, en uno de los encargos, de los primeros encargos que tiene que hacer. Esto conectará ya con otro de los grandes personajes de la película,
película que me ha sorprendido muchísimo, que es este actor, este Guy Pearce, ¿no? Este actor que también se ve que salía en Memento. Yo no lo relacionaba directamente, pero había visto pues que era el actor de Memento, y que ha sido un factor sorpresivo total para mí, porque ha sido la actuación de este actor, de Guy Pearce, ha sido una actuación llena de contención, llena de serenidad, pero en situaciones o en escenas que me han ocurrido en la película. Ya digo, el avance de la trama, de todos los sucesos que le ocurren a los personajes principales es constantemente tragedia tras tragedia, está muy cargado de drama, y eso me daba miedo, ¿no? Cuando he visto que se iba enfocando hacia ahí la película, me daba cierto miedo, porque me suele costar un poco aunque en este caso pues está más ambientado también en la temática de la arquitectura. La película juega mucho con el papel pues de que el actor protagonista es un arquitecto, ¿no? Y la trascendencia que tiene esto con respecto a los mensajes que da la película todo el rato. También pues que es un drama histórico, pero aún así pues sigue teniendo ese componente de drama que me daba miedo que me alejara un poco de la película. Pero la manera en que se ha llevado, de manera arriesgada, ¿no? En base a apoyarse mucho en la manifestación de lo majestuoso, de lo grandioso, de estos grandes edificios, grandes construcciones, del significado que tienen de esto dentro de todo ese contexto de tragedia, de sufrimiento, de pobreza, de huida que conlleva pues el momento histórico que están viviendo los personajes. Todo esto ha apoyado mucho y ha hecho que aún con mucha carga dramática conectara con la película. Pero ya digo, o sea, la película no ha parado en todo momento de tener momentos muy trágicos, muy dramáticos, y en todos esos momentos donde principalmente pues el protagonista, que acompañamos todo el rato en la película, en esas dos partes que tiene la película que comentaba, el personaje de Adrien Brody está prácticamente espectacular en todos esos momentos, tanto cuando interactúa con este personaje de Guy Pearce, ¿no? Que de alguna manera pues tendrá que acabar trabajando para él en como el encargo más importante de toda la película, en ese trabajo de arquitectura. Como también con su mujer, pues habrá un reencuentro con su mujer, con el personaje de Felicity Jones, y a partir de ahí pues también habrá momentos muy duros, y en esos momentos también tiene una interpretación muy buena del personaje. O sea, que no me sorprendería que se llevara el Oscar en este sentido a mejor actor de la película. Pero como digo, sería muy injusto solo destacar a Adrien Brody de todos estos actores, todos estos personajes que interpretan en la película, porque tanto también Guy Pearce, ¿no? Que yo creo que si tiene esa nominación, que me parece que al final sí que tenía la nominación a mejor actor de reparto, a mí me ha parecido lo que ha hecho con su personaje brutal, como el mismo título de la película de Brutalis, haciendo ese juego. O sea, me ha parecido espectacular la interpretación durante toda la película, ya digo, muy contenido, pero a la vez un personaje muy duro, un personaje con inquietudes, porque tiene esa parte que me ha generado mucha curiosidad, del interés que tiene por encontrarse, pues al final, la manera que tiene de conocerse en la película el personaje de Adrien Brody, de Guy Pearce. Vuelve a buscar a Adrien Brody en la película, vuelve a buscarlo, vuelve a pedirle otro encargo, vuelve a interesarse. Y ese mismo interés que tiene el personaje por el mundo de la arquitectura, por trascender en base a construir grandes monumentos, grandes edificios, grandes escenarios en la película, se refleja, es que es increíble, porque lo muy interesante que tiene esta película es que esa idea se refleja, por un lado, por el personaje de Guy Pearce y Adrien Brody, pues esas conversaciones que tienen, que constantemente pues hablan del intelecto que sienten a la hora de conversar entre ellos dos, ¿no? Esa pasión que se transmite, eso es lo que quería decir, esa pasión que se transmite del personaje de Guy Pearce al espectador cuando lo está viendo, con respecto al mundo de la arquitectura, y entender pues por qué se diseñan esos edificios, por qué alguien se quiere hacer arquitecto, qué hay detrás de todo esto. Esto se combina muy bien con todos los elementos de la película, con los sonidos. Bueno, solo os tengo que decir que después de haberme visto la película recientemente en el cine, lo primero que he hecho unos días después ha sido ir a buscar la banda sonora de la película, porque en todos los momentos es verdad que sigue como una línea en cuanto a ruidos percusivos constantes que simulan pues el trabajo en las obras que supone construir estos edificios, estos monumentos que aparecen en la película, y se juega mucho pues con esos sonidos repetitivos, pero aunque sean ciertamente repetitivos, cada uno tiene un tono bastante que lo hace bastante peculiar y bastante independiente del resto a lo largo de toda la película, y no se te hace pesado, y mezcla muy bien pues todo esto que transmiten los personajes con lo que se ve visualmente, con la majestuosidad de los planos, los giros de planos. Al final la película, como juega mucho con todo este tema de la arquitectura, aprovecha mucho para cuando están, por ejemplo, el personaje de Adrien Brody y un compañero que tiene en la película, y están construyendo algunos de los edificios,
pues vemos desde arriba algunos planos de la llegada de otros personajes, lo vemos en planos en picado, la cámara está constantemente girando en esas estructuras grandiosas, monumentales que están construyendo los personajes en la historia, y es una película muy rica técnicamente y cinematográficamente a nivel del uso de la cámara, de los planos. Es una película muy rica en todo momento y eso no se le puede achacar, o sea, todo ese punto más cinéfilo, ¿no?, de la película, de fijarse en este tipo de cosas, lo cumple a la perfección y es un sobresaliente sin ningún tipo de duda. Pues todo eso mezclado, ¿no?, todo ese sonido que acompaña a las construcciones, esa interpretación y esa transmisión del mensaje de los personajes al espectador, esas interpretaciones que son alucinantes, que no me deje tampoco la de Felicity Jones, la interpretación de la mujer de Laszlo. Pues esto entra un poco, y aquí quería separar pues esas dos partes de la película, que yo creo que ahí quizá es el único pero que le pueda poner un poco a la película en sí, a la hora de dividirla. O sea, tiene totalmente sentido que se haya dividido en esas dos partes, no solo por la duración, sino porque esa primera parte de la película, justo después de la apertura de la película, la llegada a los Estados Unidos del personaje de Adrien Brody, toda esa primera parte de la película se centra mucho pues en esa presentación del contexto, de los personajes, de conocer al personaje de Van Buren, de esta familia, del personaje de Guy Pearce, ¿no?, del padre de esta familia, a conocer al personaje de Adrien Brody un poco mejor en detalle, ver lo que significa su llegada allí, ver el sueño americano que tiene por cumplir en base a construir una nueva vida, huir pues de aquellos problemas que tenían en Europa en base a lo que había ocurrido con ese contexto de guerra, conseguir sus sueños, labrarse una vida, encontrar un oficio, cumplir, servir, ayudar y encontrar una vida mejor, y poder en algún momento esperar la llegada de su pareja, de su mujer, que se encuentra allí atrapada en Europa, ¿no?, y no ha podido aún escapar de allí, poder conseguir esto. Toda esa primera parte es muy de construcción, ¿no?, como la misma construcción de los edificios. Toda esa primera parte construye los personajes, construye la historia, y ahí es cuando a mí me ha funcionado mejor todos esos elementos cinematográficos de la imagen, del sonido, del movimiento de los personajes, los discursos, los diálogos de los personajes. Hasta ahí me estaba pareciendo prácticamente perfecta la película. Luego la segunda parte cambia mucho el tono. Entiendo también que tiene mucho sentido que, ya digo, que se haya dividido en estas dos partes. La segunda parte, que de hecho creo que tiene un título de esta parte como núcleo familiar o algo así, no sé si exactamente era este, pero se centra más pues en el componente de íntimo de la película, ese componente familiar, ese componente más drama, ¿no?, ese componente más dramático. Al final esto es verdad que puede entrar un poco ahí en la subjetividad de esto que os estaba explicando antes, de mi predilección, ¿no?, por el género dramático en estos contextos históricos de las películas, pero pues en esa segunda parte más cargada de drama, más cargada de emoción, de tensión, de escenas duras, de sufrimiento que van a tener que pasar los personajes para adaptarse a donde se encuentran. Incluso alguno de estos personajes va a tener que volverse otra vez de vuelta a Europa, porque va a ver que está incluso, bueno, es una de las frases que se comenta en la película, está incluso más podrido ese estado en ese momento, la comida, la gente, todo lo que empiezan a encontrarse, ese repudio, ese rechazo que tienen a la gente judía que está llegando, a la gente de Europa que está llegando, y que no quieren del todo. Es como sí, pero no, es como queremos ir de manera progresista, ayudar a la gente, a acogerlos, a darles trabajo, a darles vida, pero luego tenemos nuestros propios traumas, nuestros propios miedos, nuestras propias incertidumbres en base a muchas cosas que vais a ver, sobre todo en esa segunda parte de la película, ¿no? Después del intermedio era muy intensa esa primera parte, y luego la segunda parte sí que quizás se podría haber recortado en algunos puntos, quizá 3 horas y media o más que dura la película sin el intermedio y demás. Quizá era un poco excesivo en ese sentido, y a mí me gusta que se intente sintetizar un poco más las historias. Sí que otras veces lo he dicho, pero en este caso creo que la duración no es algo que le perjudica a la película en este sentido, sino que es más pues que se recrea quizá demasiado en algún punto en esa segunda parte más de núcleo familiar, más de centrarse en la familia, más de centrarse en los problemas de integración que comento, en los problemas familiares, que en esa llegada, ¿no?, esa segunda parte pues está la llegada de su mujer, que no va a ser como él espera del todo. Ya entendéis por qué si veis la película, pues va a haber mucho drama y mucha tragedia con respecto a este regreso, pero también pues va a haber bastante halo de esperanza, va a haber un buen contraste ahí entre esperanza y tragedia y tristeza y dureza. La película es muy dura y muy brutal
en todo momento, como comentaba. Y ya digo que ese contraste que siembra el personaje de Felicity Jones, ¿no? Con esa esperanza, con ese halo de esperanza, en contraposición con el personaje de Guy Pearce, que le siembra pues esos miedos, esa presión, ¿no? Al personaje de Adrien Brody, que realmente es algo muy majestuoso en su vista y se llega a obsesionar, ¿no? Adrien Brody y a solo ver eso, ¿no? Y él llega a ese Estados Unidos con ese sueño americano, con esas ganas de demostrar, de trascender, esa importancia en la relación en todo momento en la película, en la relación entre la arquitectura, la trascendencia, el contexto histórico, estos tres elementos, juegan un papel importante relacionándose entre ellos, y está llevado de manera magistral a nivel técnico. Ya he comentado pues que la película a nivel técnico no tengo nada que reprocharle, me parece sobresaliente en todos los sentidos. La banda sonora me encanta, o sea, de las películas que he visto en estos últimos meses, pues es la que he ido a buscar en cuanto he podido. Creo que la última película que me pasó esto de las que vi en el cine fue la de Dune 2 el año pasado, que también tenía ganas de ir a buscar la banda sonora. Pues me ha pasado con esta de Brutalist y ya digo que es diferente, pero ayuda mucho y empuja mucho. Y sobre todo para comentar pues escenas de esta segunda parte, que no me quiero dejar nada en esta crítica. Sí que es verdad que ha habido escenas muy buenas en esa segunda parte también. Ha habido escenas muy buenas, escenas por ejemplo en Italia. Estoy recordando ahora una escena, por ejemplo, cuando van a buscar el material, ¿no? Para construir este encargo, esta especie de super edificio que está construyendo con un techo muy alto. No entiendo mucho de arquitectura en este sentido, pero sí que es verdad que la película se tomaba su tiempo en mostrarte las maquetas, los elementos, la música juega mucho con ese factor de la construcción en todo momento, la maquinaria, ¿no? Todo lo que es la maquinaria. Lo combina muy bien con el factor más cruel, trágico, dramático, oscuro de la interacción de los personajes de Guy Pearce y del personaje de Adrien Brody, y es lo que más me ha funcionado esa segunda parte. Y el final de la película, que no entraré exactamente a explicar qué es lo que ocurre exactamente, el final de la película me ha parecido que estaba interesante, pero no me ha acabado de convencer del todo, no me ha acabado de romper del todo con todo el tono de la película. Me ha parecido bueno, no voy a decir que no, o sea, tiene una forma como de homenajear, pero no ha acabado de verlo del todo rompedor con la fuerza que me hubiera gustado, que ha ido acompañando a toda la película en todo el rato. Pero es digno, es un final que está bien y hace que la película coja una dimensión que te lleve pues a querer verla varias veces para buscar interpretaciones y extraer toda la sustancia que realmente contiene pues ese material de esos diálogos entre estos personajes. En líneas generales, y para traeros pues una recomendación final de qué podéis esperar de esta película, pues sí que me gustaría decir que creo que es una película que sí o sí, al menos una vez tenéis que ver. Esta película tenéis que verla, este tipo de películas que entras pues en un contexto histórico, que aprendes, sobre todo sales con la sensación de no solo haber viajado a aquel momento, y dentro de que la historia de este arquitecto en sí, pues por lo que he podido ir leyendo y informándome un poco, no es como tal, como existió como tal, sí que existió un personaje con este nombre, pero el arquitecto como tal no fue así, sino que está inspirado en varios arquitectos diferentes, explicado por el director, por Brady Corbet. Está inspirado en varios arquitectos distintos que fueron relevantes para la época, y es más pues un personaje ficticio, pero que sirve como homenaje a este mundo de la arquitectura y a lo que esto supone. Si eres un amante de la arquitectura y te gusta pues esto de visitar, hacer turismo en sitios emblemáticos, grandes monumentos, apreciar pues los distintos detalles y demás, es una película que te va a encantar. Pero de todas maneras yo no me considero que sea de este grupo concreto de personas que entran dentro del amor hacia la arquitectura directamente, y aún así esa sensación que ya digo que se transmitía muy bien, sobre todo con esos dos personajes con esas conversaciones en esa primera parte de Guy Pearce y Adrien Brody, esas conversaciones de transmitir lo que para ellos significa la arquitectura, esas inquietudes que les despierta, ese significado que puede tener no solo en el presente sino en un futuro, cuando han pasado múltiples sucesos, múltiples acontecimientos en un lugar durante la historia. Todo eso está muy bien llevado y hace que le cojas más cariño y más interés. Yo he salido con bastante más interés por este mundo de la arquitectura y de los grandes monumentos del planeta, que hace que la película en todo momento, tanto auditivamente como visualmente, es una película muy bruta, muy impactante y muy gráfica y majestuosa, es la palabra que he utilizado creo que más todo el rato. Es una película majestuosa. El color, que no he comentado el color en ningún momento, pero la película tiene una identidad muy clara, sobre todo no solo gracias a la música y todos estos elementos, sino también al color, a la paleta de colores, a los colores que se utilizan a lo largo de toda la película, que le da una identidad muy clara. ¿Cómo conectar
el mundo de la arquitectura con el mundo del cine ha funcionado a las mil maravillas. La película trata muchas cosas, pero creo que sobre todo esos temas clave han sido pues ese hilo conductor que ha sido el tema de la arquitectura, de la trascendencia y del legado, de dejar el legado en base a estos monumentos que se nos van mostrando en toda la película de una manera impresionante. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí la crítica de hoy de la película de Brutalist. Yo me lo he pasado muy bien porque, igual que como me pasó con Nosferatu, esta película me ha gustado muchísimo y he visto una película con mucha identidad, con mucha personalidad y con muchas cosas fascinantes. Creo que he intentado comentar casi todas las que he encontrado fascinantes en esta crítica. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle like, suscribiros a Mofilmus, activar la campanita. También me gustaría que me dejarais, pues, si habéis visto la película, vuestra opinión. Si no, pues si esperáis que puede ser vuestro tipo de película, que os guste, esperáis que se lleve muchos premios, veis justo que se llevará todos los premios o muchos de los premios Oscar en esas nominaciones la película de Brutalist. ¿Qué os parece este director? ¿Conocéis algo de este director? ¿Creéis que es bastante prometedor de cara al futuro? Pues dejadme todas vuestras ideas y opiniones en los comentarios y os iré leyendo, ¿vale? Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!